Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Punto de Vista podcast a través de su canal Prensa Pedro Duarte. Le doy y les deseo pues lo mejor a todos ustedes donde quiera que se encuentren junto a los suyos. Entramos pues a través del canal Prensa Pedro Duarte, canal de YouTube. Ahí en la pantalla aparece el link para darle me gusta y luego pues por supuesto suscribirse y la manito para darle me gusta. En el día de hoy pues vamos a estar conversando, tomándonos un sabroso café con una gran amiga, una persona que respeto, quiero muchísimo, que es la profesora Carolina Granadillo. La profesora Carolina Granadillo es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, era Historia. Aparte de ello, pues es miembro del Centro Histórico de la UNED, la Universidad Rafael María Baral, que hace vida en el municipio de Cabima y en 11 sedes más, incluyendo 2 estados fuera del estado Zulia. Docente de esta casa de estudio también, de la UNED, doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Aparte, pues tiene y está ahorita estudiando, pues, una investigadora fehaciente y furibunda, diríamos nosotros, de lo que es la geopolítica y el poder popular, autora de varios libros, la generación cabimense de los años 50, Domitila Flores, Ana María Campos. También aparte de ello, pues tiene postdoctorado en filosofía educativa nuestra-americana y caribeña, también de la Universidad Rafael María Baral y otros títulos más por allí. Vamos a estar entrando en el día de hoy, o vamos a estar abordando un tema que sé que es importantísimo para entender el papel que juega Venezuela en estos momentos. Yo creo que el centro de la política mundial se está debatiendo en nuestra patria. Y vamos a hablar de Venezuela en el marco de la nueva geometría del poder mundial. Profesora, hay un reacomodo. Hay un reacomodo. Creo que pensando pues en Venezuela en el marco del nuevo eje de desarrollo mundial, hay pues una posición bastante importante, bastante estratégica, y pues usted como historiadora, como investigadora, una mujer que está ahí, sobre todo ahorita que está investigando aún más todavía, vamos a comenzar a darle un poco pues a este tema y a darle un poco de sentido a este tema, sobre todo desde la visión histórica de lo que significa Venezuela ahorita en esta nueva geometría del poder, en este reacomodo mundial. Pues así que, bueno, de eso se trata. Bienvenida, profesora, y aquí estamos, punto de vista suyo. Bueno, un saludo a la audiencia y bueno, encantada de estar una vez más en esta ventana que Pedro Duarte abre desde Cabima para ver el mundo y para que el mundo vea a Cabima en toda su esplendor y su riqueza y sus potencialidades. Porque nosotros palpitamos en el corazón de Venezuela. De tal manera pues que pareciera que hablar de un nuevo eje mundial es una cosa que, bueno, esos mentes calenturientas que piensan que el centro del poder puede dejar de estar donde está ahorita y trasladarse a otro sitio. Pareciera que Estados Unidos seguiría siendo por siempre el centro del poder mundial. Pero eso no es así, no se mantiene históricamente. Esa afirmación, pues el mundo a lo largo de su proceso ha tenido diversos ejes. El primer eje está en el eje, lo que es en la India y el Pacífico. Pero también tenemos la parte esta de Egipto, el mundo árabe, que era el primer mundo, el primer centro hegemónico del mundo nace en ese espacio y lo lidera China. Ahí se iban a buscar porcelana, seda. Europa iba a comprar, que periferia iba a comprar a China, y China, los chinos inventaron el acero, los chinos inventaron la pólvora, los chinos inventaron la imprenta, y luego algunos de esos inventos y esos adelantos pasan a la historia como si hubiesen sido una producción europea, pero no es así. El discurso lo ponen en boga los europeos y pues cada quien echa su cuento a su manera, según dice un amigo mío. Sí. Luego, ese centro, Europa, que era periferia de China,
y de Asia, pasa a ser entonces el centro del mundo, con Inglaterra, cuando se da este movimiento de la burguesía, pasa a ser Inglaterra. Pero a partir de 1945 el centro del mundo deja de estar en Inglaterra y pasa a estar en Estados Unidos, 1945, después de la Segunda Guerra, de la Gran Guerra, de la Segunda Gran Guerra, porque no llegó a ser una guerra mundial, es una guerra grande, pero no llegó a tener... algún día abordaremos eso. Algún día tendremos que volver sobre ese concepto de guerra mundial. Y en este momento, pues, el mundo vuelve a girar y vuelve a estar el eje del mundo posicionado en China, en ese espacio que ocupa China, Rusia, la India. Volvemos al eje Indo-Pacífico. Y eso, pues, cambia toda la geometría del poder. Y es importante entonces pensarnos, vernos en esa perspectiva. Si nosotros en un tiempo el eje del mundo estaba en Estados Unidos, pues todas las construcciones, todo el mundo, el mundo se estrió hacia Estados Unidos, todo conducía a Estados Unidos. Ahora que el mundo cambia, esas rutas, hay otras rutas, hay otras maneras, hay otros poderes que están entrando en juego y cesan otros. Eso es importante. Y fíjese usted, profesora, para que profundicemos en eso que usted acaba de hablar. Acaba de hablar usted de un concepto que esgrimió, por cierto, yo anotaba por acá, haciendo algunos apuntes allí, en el 2007, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, cuando en ese congreso indio, habló del título Influencia de los mares, él habló y acuñó el término Indo-Pacífico. Es decir, el eje Indo-Pacífico nuevo es prácticamente como un nuevo eje geopolítico y geoeconómico. Así es. Hasta ahorita todo el Atlántico era el eje del mundo. Exactamente. El eje de comunicación. Pero ahora eso está girando y el Atlántico pierde importancia y emerge el Pacífico. Y ese cambio en esa importancia genera un impacto sobre todos los países del mundo y muy especialmente sobre Venezuela, que está ahorita ahí en el centro del huracán. Exactamente. Entonces, Venezuela ha estado siempre en el centro del huracán, unas veces con más importancia, otras veces con menos importancia, pero estamos allí porque nosotros tenemos una posición estratégica, geográficamente estratégica, y además tenemos un proyecto político que es el proyecto político bolivariano, que va avanzando y va nutriéndose. Entonces, bueno, Bolívar lo pensó, Bolívar y Sucre, ese aporte de Bolívar y Sucre hacia a que nosotros íbamos a independizarnos, pero íbamos a independizarnos juntos, como un bloque, e íbamos a constituirnos en un bloque, sigue estando vigente. Y ya Bolívar lo decía en la Carta de Jamaica, que hablaba de los dos canales. Hablaba de los canales que habían en Centroamérica. Sí. Teníamos 1815 de la Carta de Jamaica. Exactamente. Y ya a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, si no me equivoco, ya nace el canal de Panamá. Pero hay otro canal que está en construcción y sobre el que China tiene muchos intereses, que es un canal que debería estar en Nicaragua. Entonces, y entonces México, Nicaragua están allí en el centro de la diatriba, porque geopolíticamente adquiere una importancia crucial ese espacio. Claro. Entonces nosotros vemos, sale información sobre México, sobre México, sobre México. ¿Qué estará pasando en México? Pues en México está pasando que ellos están ubicados en un sitio donde va a haber el intercambio. Para pasar de un océano al otro es necesario pasar por esas aberturas que son los canales. Profesora, allí en eso que usted está planteando, como tenemos algunos mapas allí, en la medida que usted va desarrollando, podemos mostrarlo con tranquilidad, lo colocamos acá, usted señala y allí va a salir un poco para que se grafique mejor. Ahorita vamos, por ejemplo, hay interesante, profesora, que en ese paso del Atlántico al Pacífico que estamos hablando, en este reacomodo que se está dando,
Fíjese que ahí forman parte de esa zona seis de los países del G20. Ajá. Interesante eso también, ¿no? Tenerlo presente, o sea, para efecto de lo que significa un reacomodo, pero fuerte. Ese G20, las organizaciones van emergiendo y se van ajustando y van creciendo en la medida en que se van dando las condiciones históricas. Exactamente. Entonces, en este momento, ese G20 está contemplando con este eje Indo-Pacífico del que hablábamos. Aquí tenemos a India, Rusia y China, que es parte. ¿Con cuál enfocamos? India, Rusia y China es parte de una nueva organización que está emergiendo que se llama los BRIC. Y esos BRIC más ya no son solamente 5 países, sino que estos hemos ido sumando. Y Venezuela entrará a los BRIC en octubre, está pautado. Dios mediante. Dios mediante. Entonces, el hecho de que Venezuela entre en la órbita de un nuevo eje articulador genera una serie de cambios, de transformaciones y de conflictos, porque las amenazas, quienes se sienten amenazados, quieren mantener el poder, y quienes están emergiendo quieren entrar en negocios y en relaciones con Venezuela. Y allí, por cierto, profesora, que el presidente Putin, presidente pues de Rusia, decía el día de antier la cantidad de países, por supuesto, que están solicitando entrar a los BRIC, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Uno se pregunta, ¿y por qué será? ¿Y por qué será? ¿Y qué serán los BRIC? Entonces, tenemos que acercarnos a entender qué son los BRIC, y tenemos que acercarnos a entender esta región, porque nosotros, una de las cuestiones que tenemos que tener claro es que quien emerge tiene unas condiciones y unas características y una cultura, y nosotros tenemos que estudiar esa cultura, esas condiciones y esas características, pues para poder insertarnos ventajosamente en esa nueva relación. No podemos ir a una nueva relación pensando que bueno, que se dio así, porque si no, detrás de todo eso hay unos intereses geopolíticos y geoestratégicos. Claro. Y hay que saber jugar, porque el ajedrez mundial se mueve y nosotros estamos jugando, y Venezuela tiene que jugar y jugar fuerte. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los retos que se le plantean a Venezuela? Eso es parte de las cosas que debe ocupar no solamente a los intelectuales, al poder popular, a esa nueva geometría del poder que está emergiendo en Venezuela y que ha cambiado la configuración misma de la estructura de lo que nosotros hemos entendido por el mapa de Venezuela. El mapa de Venezuela se mueve y se está moviendo, y no lo estamos viendo, pero el mapa de Venezuela se ha movido y viene un movimiento más fuerte todavía. Cuando nosotros leemos todos estos relacionamientos, van a emerger unas áreas, pero las áreas petroleras siempre seguirán allí, ¿eh? Entonces, estamos pensando eso. Bueno, pero no solamente son las áreas petroleras, pero es el agua, pero es el mar, pero es el lago de Maracaibo, pero también es Paria, es el Golfo de Paria, pero también es Guyana. Entonces, eso no es casual que algunas áreas estén puestas en el discurso, en la discusión. ¿Por qué será? Así es. Eso no es, bueno, porque es que a fulano se le ocurrió. No se le ocurrió a fulano. Se le ocurrió a alguien que necesita unos recursos. El mundo se mueve en busca de recursos, y donde estén los recursos, allá van por ellos. No, y profesora, y este tema que hablamos del eje, porque estamos todavía en el eje Indo-Pacífico. Ajá. Estamos hablando de una conectividad política, económica, entre los dos océanos, ¿no? Pacífico y entre una circulación incluso libre. Así es. Libre, o sea, es decir, de bienes, capital, conocimiento. Estamos hablando de libertad. Así es. De progreso, de desarrollo, ¿no? Así es. Estamos desprendiéndonos de una relación de poder, sí, y estamos entrando en otra relación de poder. Exactamente. Y eso también va a marcar una importancia crucial para el mundo, porque fíjense que este es el océano Pacífico. De este lado nosotros tenemos a Asia, Australia, y de este lado tenemos todas estas costas, que si nosotros las vemos
es importante que nosotros pensemos en estas costas, cómo están cambiando, qué está ocurriendo allí, qué ocurre en las costas de Chile, qué ocurre en estas costas de Colombia, qué ocurre en Panamá, qué ocurre en Centroamérica, porque todo eso que está ocurriendo no es casual. Ahí se monta un aeropuerto por una característica, por una necesidad, pero se monta una fábrica por una necesidad, pero emerge en algunos lugares y se invisibilizan otros también. Entonces tenemos que prepararnos para esa lectura. Así es. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas nuestras en este espacio? Bueno, pero es que este espacio, por aquí está el estrecho de Bering. Y por ese estrecho entró la población, por una parte entró por allí. Y se difuminó por el resto de América. Entonces nosotros culturalmente tenemos un emparentamiento con el Asia-Pacífico. Esa historia interesada nos había ocultado porque solamente se centraba en este océano, en el océano Atlántico. Pues ya no es así. Ahora, ¿qué hay en este océano? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? Eso es parte del impacto que causa la centralidad de esta área que aparece en el círculo, el área Indo-Pacífico, un lugar donde se une el Índico y el Pacífico. Este Indo-Pacífico, ahí está India con toda una carga cultural, ahí está China con toda una carga cultural, ahí está Rusia con toda una carga cultural. Entonces no nos puede volver a ocurrir que nos agarre y nosotros no estemos estudiando a la gente que vendrá, a las culturas con las que nosotros nos pondremos en ese reacomodo. Se habla incluso desde el siglo XIX, se viene hablando de la ruta de la seda. Así es. Un proyecto de la China. Milenario. De esa China milenaria. Un proyecto, bueno, que tiene sus detractores y que por supuesto tiene también sus grandes defensores como un proyecto de desarrollo. Pero la visión histórica de usted con respecto a este tema de la ruta de la seda, ¿qué nos dice usted? ¿Qué hablamos? ¿Qué podemos aportar acá en estos minutos en referencia a eso en el marco de este reacomodo del mundo? Pues yo estoy clarito, profesora, de que se está reacomodando, se está reacomodando. Así es. ¿Me entiendes? Y les guste, no les guste, la cosa va para allá. Así es. China está en el centro de ese debate, en el centro de ese reacomodo. Y China tiene sus proyectos de la seda, de la ruta de la seda, que va a tocar algunos sitios estratégicos. Y tocará España, tocará Centroamérica y tocará a varios lugares del mundo que van a reposicionarse y van a entrar en el juego. Y ese juego Venezuela tiene que entenderlo. ¿Por qué será que tenemos tantos problemas con España? Estamos hace tiempo que España se ocupa de Venezuela como si fuese todavía su colonia. Así es. ¿Por qué? ¿Y qué está ocurriendo al interior de España? Nosotros también tenemos que estudiar eso, porque no es casual la discusión, los poderes que están emergiendo en España, y esos poderes te están hablando de un nuevo emparentamiento, y el viejo poder está en discusión, porque no quiere perder sus privilegios. Un país que es una monarquía, y tenemos monarquías en el siglo XXI, fíjense eso, y ahí no hay democracia, pero eso no se pone en juego, no se pone en el debate, pero al interior de España, sí, nosotros acabamos de tener un congreso del neofascismo, y España tuvo un lugar preponderante, los representantes españoles, pero es que Cuba también se va a reposicionar, porque están en un lugar del tránsito, de una parte de la ruta de la seda. Y esa ruta que hay como un círculo que está uniendo a España, a Cuba y Centroamérica. Y en ese eje también entra Venezuela. Entonces es importante no solamente mapear lo que ocurre, sino los intereses que están en juego. Porque los países, por ejemplo, Estados Unidos nunca dejará de ser importante. Él tiene un sitio en la historia, se lo ha ganado.
pero no va a seguir siendo el primer eje del mundo. Entonces, él pasará a jugar otro papel. Pero Venezuela nunca romperá sus relaciones con Estados Unidos, porque una cosa es el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es el pueblo, claro, y la zona geográfica que es Estados Unidos. Eso siempre hay que dejarlo claro, profesora. Porque alguien puede pensar de que no, chico, el pueblo de Estados Unidos es un pueblo como cualquier otro pueblo. Como cualquier donde hay gente buena, donde hay gente noble, donde hay gente mala, como en todo. Otra cosa es el terrible y nefasto gobierno de los Estados Unidos, que tiene esas pretensiones hegemónicas, pero que aparte de eso, profesora, podemos decirlo, y eso está demostrado, que los presidentes no mandan. Así es. Simplemente obedecen. ¿Y a cuál poder? Ajá. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el poder que está detrás del trono? La mano que mueve claro, yo puedo entender que hay los defensores a ultranza, pues, de Estados Unidos, y no hay ni le podemos discutir visiones, respetando pues la posición que alguien pueda tener. La historia se encargará, como lo dijo el gran Fidel Castro, de juzgarnos, ¿no? La historia juzga para bien o para mal, y el tiempo dirá, pero las atrocidades que hay a nivel mundial son terribles. Lo que invierten del su presupuesto casi han caído en la quiebra, producto de las grandes inversiones en materia bélica. Bueno, inversiones yo no puedo decir inversiones, esos gastos, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues hay quienes defienden eso. No estamos hablando del pueblo, no, para nada. Estamos hablando de un gobierno nefasto, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que ellos están sintiendo el peso de todo este reacomodo que se está dando. Están viendo que se está dando un reacomodo mundial. Y yo creo que estos países que están buscando precisamente ese reacomodo están claros que esto no puede continuar así. Así es. Es más, estamos entrando a una fase donde se va a comercializar petróleo y no se va a utilizar el dólar como moneda. Sí. Y Estados Unidos se mantiene sobre el dólar. Al perder importancia a nivel mundial, Estados Unidos como país pierde importancia. Profesora, en el marco de la Ruta de la Seda, que es todo un proyecto económico de China, de intercambios culturales, etcétera, repito, lo del siglo XIX, llevándola ahorita a este siglo, y desde la visión histórica de usted, se está como desempolvando esa ruta y trasladándola a la actualidad con los mismos objetivos, o sea, es decir, con los objetivos de lo que nació la Ruta de la Seda en aquel entonces. Sí, bueno, mira, China tiene otra forma de relacionarse, de manejar las relaciones internacionales, y eso es importante. Sí. Una cosa es cómo Estados Unidos maneja las relaciones internacionales o cómo se manejan desde Occidente, y otra es cómo se maneja desde este nuevo eje mundial. Entonces, China es milenaria. Hablan que China se está recuperando porque es el milagro chino. No, ningún milagro. China siempre ha tenido una fortaleza porque culturalmente lo ha venido construyendo, porque tiene otra forma de entender las relaciones familiares, porque tiene otra forma de entender el comercio. Entonces, en ese marco que nosotros estamos reposicionando, entrando a la órbita de China, nosotros estamos entrando con alguna fortaleza que es necesario entonces analizar y poner. Mira, la relación de familia que tienen los chinos es un poco parecida a la relación de familia que tenemos nosotros, ¿no? Que ese no es el individualismo que tienen ella, y bueno, que los hijos después que tienen 18 años se van, donde los viejos son un estorbo. Para los chinos no, esa es una sociedad que tiene un profundo respeto por los ancianos. Sí. Entonces Venezuela como que está entendiendo eso, y nosotros tenemos en este momento un ministerio para que atienda precisamente a esa parte de la población. Es decir, la relación no es casual, y tenemos que pensar la política en siglos también. En parte de lo que... Profesor, ya para ir cerrando, porque hemos hecho una síntesis bastante austera pero interesantísima de Venezuela en este contexto del reacomodo mundial, ¿no? Esta nueva geometría del poder. El tema cultural, educativo, el tema de lo que es pues cultural, educativo, salud, es
en el marco de toda esta realidad y lo que es nuestra patria, lo que es nuestra visión y su posición pues como historiador en todo esto? Fíjense que la cultura china, ellos hablan de allá está el bien y el mal, en una relación ahí bien de sinergia. Y ellos entienden que el cuerpo y la salud de diferente manera, culturalmente lo entienden de otra forma, lo espiritual, la forma como circula la energía dentro del cuerpo, que es una energía que te puede sanar o que te puede enfermar. En estos momentos los médicos dicen, bueno, es que estás sufriendo de estrés, y el estrés es como que te activa diversas enfermedades y te produce diversas enfermedades dentro del organismo, pero los chinos lo están manejando de otra manera. Ellos lo manejan como una energía y están ellos trabajan la medicina natural, que había sido prácticamente proscrita por la medicina moderna, donde usted va a la farmacia, pero usted no se puede curar con ningún monte ni con ninguna agüita, porque eso no cura, aparentemente, y no ven la relación que tiene el cuerpo con el hábitat. El cuerpo es parte del hábitat, y el hábitat también conforma el cuerpo. Pero además de eso también tienen unas relaciones educativas distintas. Entonces nosotros tenemos, ¿dónde está la inteligencia artificial? Que llaman que la inteligencia no es artificial, la inteligencia es humana. Que la trabajan con unas máquinas ahora que potencia la inteligencia de la persona, pero la inteligencia sigue siendo una inteligencia humana que pone a unos dispositivos a que rindan, que sirvan como un extensor de las capacidades humanas. Yo nunca he estado de acuerdo con ese concepto de la inteligencia artificial, pero eso también marca un problema a nivel de las escuelas, a nivel de la forma como nosotros nos relacionamos. ¿Cómo es que los profesores, cómo es que los maestros, cómo es que los niños se van a poner en contacto con la tecnología? En cuanto a qué edad, cómo lo regulamos. Así como nosotros tenemos que, bueno, el niño va al kinder, pero en ese jardín de infancia él no va a aprender a leer, él va a aprender a relacionarse con otros niños fuera de su núcleo familiar. ¿Cómo será el manejo de ese tipo de tecnología a nivel de los niños del jardín de infancia? Pero también en la escuela primaria, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque entonces estamos ahí, bueno, que te copia, redacte. Pero ahora tenemos unas máquinas que redactan, así como ahora tenemos unas máquinas que dicen la hora. Antes no había máquinas que dicen la hora y uno salía a ver el sol y la sombra que proyectaban los árboles y allí calculaban la hora. Entonces no tenemos que prohibir el reloj, lo aprendimos a usar y lo aprendimos a regular. También habrá que hacer eso con las nuevas tecnologías. Entonces eso es parte de adquirir nosotros una cultura, pero también cómo nosotros potencializamos, podemos potenciar nuestros valores ancestrales, nuestra cultura, a partir del uso de esa tecnología. Eso sería como una especie de interpelación, profesora, de la cultura, la educación, etcétera, desde luego orden mundial emergente. O sea, por lo que estoy viendo y lo que voy yo razonando en razón, valga la redundancia, lo que usted está planteando, es una especie de interpelación a todas estas cosas que se están presentando, ¿no? Así es. O sea, Venezuela allí. Ahora ya para cerrar, profesora, porque venimos haciendo ese recorrido para algo que sería como decir la tapita, como dice uno el refrán la tapita del colcho, la cosa, la cuestión. La tapa del frasco. La tapa del frasco, perdón. Venezuela en los BRIC. Venezuela en los BRIC. Fíjense que los BRIC, yo lo veo algo así como que vamos a futuro, y en un futuro no muy lejano, nosotros vamos a tener una organización que va a sustituir a la Organización de las Naciones Unidas, porque llegó a ya no rinde más la Organización de las Naciones Unidas, porque está pervertida, está desnuda, porque solamente sirve a los intereses de Occidente. Entonces, en esta nueva relación con los BRIC, nosotros tenemos otras culturas, y Venezuela y Latinoamérica tenemos unas culturas ancestrales que no desaparecieron, porque los indígenas siguen allí, pero nosotros tenemos también muchos campesinos que están allí como en un término medio entre lo que es el ciudadano citadino y lo que es el ciudadano, lo que es el indígena, está el rural. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a posicionar esas culturas en esos paquetes de inteligencia para meternos en esas máquinas?
No es que vamos a importar todos los paquetes. No, nosotros tenemos que empezar a construir nuestros propios paquetes educativos para alimentar esa máquina, porque esa máquina está alimentada con datos que vienen de otra parte. Entonces esos datos tienen que ser de nuestra propia cultura. Hay unos mapas que nosotros, miren, un mapa así es difícil conseguirlo, porque la mayoría de los mapas están hechos desde poniendo a Europa como centro. Yo tuve que recortarlo y volverlo a pegar para que apareciera un mapa que presentara al Pacífico. No hay. Entonces esta geometría del poder que está representada en los mapas que nosotros comúnmente conocemos debe dar paso a alimentar esas máquinas con cartografías como esta. Y cómo vamos también a cartografiar los sitios del petróleo, pero no desde el yacimiento, sino desde la gente, de la población que está habitando esos espacios. Tenemos que producirlo. Y yo digo, profesora, que tenemos mucho que dar a los BRIC, y los BRIC también tienen mucho que darnos a nosotros. Así es, pero tenemos que construir unas relaciones de mayor igualdad. Claro. No nos podemos dejar volver a agarrar en una situación de subalternidad y de sometimiento como terminamos siendo con Estados Unidos. Nunca entendimos que Estados Unidos dependía de nosotros para el petróleo. Nosotros dependíamos de su tecnología, pero ellos dependían y siguen dependiendo de nosotros para la energía que mueve al mundo. Y seguirán. Y seguirán dependiendo de nosotros. Entonces ellos tienen una relación de dependencia con Venezuela y la seguirán teniendo. ¿Cómo vamos nosotros a manejar eso en el marco de los BRIC? Bueno, agradecido, profesora, extraordinaria disertación, resumida, apretada, porque bueno, esto es amplísimo, pero la visión histórica, ya de lo que hablamos, de lo que significa esta nueva geometría del poder, hacia la cual apunta el mundo, y que va dando unos pasos agigantados, es interesante pues verla desde diferentes enfoques. Hoy lo vimos desde el enfoque histórico y extraordinario. Lo que usted planteaba en los mapas, todo lo que está en este tema, pues ya desde el punto de vista de cartografía, esa es la realidad, hacia allí vamos. Esto hay que profundizarlo cada día más, porque sabemos que son cambios de paradigma, profe, y los paradigmas no cambian así nada más. Y hay quienes se resisten fuertemente al cambio de paradigma, y mucho más cuando lo que se trastocan son intereses increíbles de todos los puntos de vista, económico, cultural, etcétera. Así que bueno, vamos hacia adelante. Creo que Venezuela, pues queda claro, juega un papel importantísimo en toda esta nueva geometría del poder, por razones obvias. Somos un país bendito por Dios en todos los sentidos, el mundo entero, pero hablo de Venezuela. Yo digo que siempre con un pedazo de paraíso que quedó aquí, tiene todo lo que se pueda necesitar, y seguiremos pues aportando a la humanidad lo que se necesite desde el punto de vista del bien, de la paz, de la tranquilidad y de todo lo bueno, o sea, desde aquí, desde nuestra patria. Así que agradecido, profesora, y seguiremos adelante pues con otro punto de vista podcast. Lo mejor para todos ustedes.